Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Profe, buenas Buenas noches. Sí, noches, profe, sí, perfectamente. señora. Bueno, qué bien. ¿Y me ven en la cámara o yo no tengo la cámara activada? Y no, profe, la cámara no. No, No, profe. ve, qué raro. Estoy mirando eso y no sé por qué no sale la cámara. Debe tener algún defecto. ¿Qué será? Se ve negro. Bueno, supongo que no está configurada. Bueno, listo. Lamento por ese inconveniente. A mí a veces me gusta prender la cámara porque teniendo en cuenta que esta modalidad, pues ya estamos de por sí, pues per se ya estamos a distancia, pues la única forma de establecer comunicación no es solamente puede ser a través del oído, sino también a través de la visualización y que ojalá también me gustaría que todos ustedes también activaran la cámara, a veces por logística y por carga en la red, uno no lo hace o no lo solicita, pero bueno, vamos a hacerle por hoy de esta forma, aunque ustedes ya me conocen, algunos nos conocimos en la salida que hicimos para la petar de Chía o otros que no me conocían, pues ya nos habíamos o me vieron en la inducción del curso que hicimos el lunes 25 de septiembre y el cual la grabación ya está disponible para aquellos que no la han revisado. Entonces, bueno, me alegro mucho iniciar este curso este semestre con ustedes. Espero que durante este primer módulo ustedes puedan yo siempre digo disfrutar de conocer nuevas cosas. Es posible que aquí tengamos personas que tengan conocimientos sobre todo lo que tiene que ver con plantas de tratamiento de agua, llámese potabilización, agua residual, pero seguramente sí, hay gente que tenga experiencia en esa área, como pueda que no, porque de todas maneras sigue siendo una de las áreas disciplinares de la ingeniería civil, de las cuales muy pocos profesionales nos llegamos a interesar. Pero bueno, yo espero dejarles, yo y mis colegas profesores, esperamos dejarles una huella en ese aprendizaje. Bueno, lo que de pronto sí pueden ver es mi presentación, ¿cierto? No, Lo profe, pongo. tampoco. ¿Tampoco? No, señora, no está presentando nada, ingeniera. Caray. Ok, regálenme un segundo. ¿Por qué? Voy a ir por ayuda técnica y ya vuelvo. Espero no demorarme mucho.
Hola chicos, ¿me pueden confirmar si están viendo proyectada la presentación? Sí, Sí, profe. ingeniera, ahora sí. Sí, señora. Tenía conflicto, no sé qué pasó. Sí, señora, ahora sí. Gracias. No tiene audio, ingeniera. Listo chicos, qué pena. Hubo unos ajustes que tocaba hacer de manera logística, pero ya vamos a empezar. Entonces, bienvenidos el día de hoy. O bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer durante estas sesiones sincrónicas? Lo que vamos a hacer es que digamos todo el contenido o el temario oficial que está vinculado al contenido programático del curso, pues ya está montada la semana 1 en el aula virtual para que ustedes la exploren y la consulten. Pero, y bueno, y ese contenido, como les decía, se iba a activar cada semana. Pero lo que vamos a hacer en estas sesiones, obviamente vamos a tratar temas relacionados con esas temáticas oficiales, pero no las vamos a, digamos que son temas que traigo de manera adicional para el curso, con la finalidad de ¿qué? De tratar temas que sean de la actualidad para que precisamente ustedes salgan de este curso con información actualizada. No quiere decir que lo que esté en el contenido programático no sea lo que se está enseñando o lo que se está practicando actualmente en esta área disciplinar, sino que digamos que está muy relacionado con la parte teórica, con la introducción a un diseño
muy general del sistema de tratamiento de agua potable, pero la idea es que en estas sesiones vayamos más allá, ¿listo? En temas bastante interesantes que ustedes pues van a darse cuenta de eso. Entonces, para esta semana, la temática que vamos a tratar se llama contaminantes emergentes. Bueno, entonces, lo primero que vamos a abordar en esta sesión es que vamos a hablar algo sobre los contaminantes naturales que podemos ver en el agua, y en la segunda parte de la sesión nos vamos a involucrar más en lo que tiene que ver con contaminantes emergentes o contaminantes que también se llaman contaminantes invisibles. Bueno, el agua que ustedes o todos nosotros conocemos, pues nosotros la hemos visto físicamente, la hemos probado y sabemos que químicamente el agua se representa como H2O, pero realmente nosotros nunca tenemos acceso a H2O puro, nunca, jamás. Eso solamente lo podríamos obtener si de pronto hacemos algunos laboratorios y bajo condiciones ideales se puede crear H2O puro. Pero en la realidad es que nosotros conocemos es el agua que es H2O más algunas especies químicas que podrían catalogarse como impurezas. Entonces, el agua, al estar expuesta al ambiente, pues puede llegar a combinarse con sustancias que pueden generar a su vez otro tipo de sustancias que en muchas ocasiones pueden llegar a ser nocivas para la salud humana o al ambiente. Obviamente eso dependiendo de la concentración en que estas mismas se presenten. Entonces, el agua puede hacer muchas combinaciones y digamos que las principales que uno puede encontrar en esa matriz líquida las podemos resumir de esta manera. Entonces, por ejemplo, la combinación entre agua y sales Entonces, ¿qué nos produce? Hidratos, y un ejemplo de eso es agua más sulfato de calcio, que produce sulfato de calcio hidratado 5 veces o sulfato de calcio pentahidratado. Otra combinación común son el agua y óxidos metálicos que producen bases. Entonces, uno de los ejemplos que podemos ver es, por ejemplo, el agua más la combinación de óxido de sodio produce hidróxido de sodio. O el agua más óxido de potasio produce hidróxido de potasio. Otra combinación muy común es entre el agua y óxidos no metálicos que pueden producir ácidos. Entonces, una muy común es, por ejemplo, el ácido más el óxido de azufre. Entonces, el producto entre esta combinación sería el ácido sulfúrico. Y por último, tenemos otras sustancias que se generan entre el agua y algunos metales que pueden producir bases más iones de hidrógeno. Y por ejemplo, están el agua más la combinación de potasio puede producir hidróxido de potasio más hidrógeno gaseoso, o también está el agua más la combinación o más sodio y produce hidróxido de sodio más iones de hidrógeno. Muy bien. Bueno, en esta tabla que ustedes están viendo, lo que van a observar son las sustancias que se encuentran en el agua de manera natural.
las cuales se pueden clasificar entre sustancias suspendidas, coloidales, gases, cationes y aniones. Algo que podemos notar es que cada grupo de sustancias se encuentra vinculado a su origen, o más bien al tipo de fuente que genera cada grupo de impurezas. Entonces, el origen hace referencia al tipo de compartimiento o de ambiente con el cual el agua tiene contacto. En ese orden de ideas, pues teniendo en cuenta que el agua siempre va a estar en contacto con estos diferentes compartimientos, pues siempre va a estar expuesto a impurezas. Y estas impurezas pueden encontrarse en forma disuelta o suspendida. Y, por supuesto, deben removerse cuando se encuentren en exceso o cuando haga que el agua sea inadecuada para algún uso determinado, consumo doméstico, consumo industrial, agrícola, entre otros. De hecho, hay que tener en cuenta que el tipo de polución o de contaminación que puede ocurrir en el agua y pues uno tiene que tener en cuenta como esa contaminación. ¿Para qué? Para saber qué medidas deben tomarse para prevenir o para remover estas impurezas. Obviamente dependiendo del tipo de la fuente de captación. ¿Listo? Y pues para eso existen varios mecanismos por los cuales se puede llegar a contaminar un cuerpo de agua, los cuales son varios mecanismos, pero aquí vamos a mencionar los más destacables o más bien los más recurrentes. Entonces, para la primera fuente de contaminación natural de agua, vamos a hablar sobre las rocas y los suelos minerales. Entonces, pues digamos que los compuestos minerales que pueden contaminar el agua, en su mayoría pueden ser sílice, aluminio, hierro, manganeso, algunos aniones de cloro, sulfatos, nitratos, carbonatos, hidróxidos, entre otros. Entonces, primero, ¿qué ocurre con aquellos cuerpos de agua como por ejemplo ríos y quebradas que usualmente están en contacto con rocas o suelos minerales? ¿Listo? O los lagos. Resulta que por contacto del agua con estos ambientes puede existir innegablemente una contaminación, pero gracias a los procesos de sedimentación, algunas impurezas pueden precipitarse en el fondo pues de estos mismos cuerpos de agua sin permitir el transporte de contaminantes en exceso. De hecho, los ríos, eso sí, dependiendo de su intensidad de turbulencia durante el transporte, es decir, si de pronto el río es muy caudaloso, medianamente caudaloso, pues tienden a generar procesos de aireación que pueden llegar a disminuir olores, entre otros tipos de contaminantes. Y eso se conoce como procesos de autodepuración. Y esa es una forma en que usualmente los ríos tienen para descontaminarse de manera natural a través del espacio y del tiempo. Por otro lado, tenemos las aguas subterráneas, ¿listo? Estas también están en contacto con rocas. Entonces, las aguas subterráneas se caracterizan porque ellas adquieren impurezas suspendidas generalmente por la escorrentía superficial, pero también pueden adquirir una porción considerable de materia disuelta proveniente de los estratos del suelo. ¿Listo? Porque cuando el agua
superficial atraviesa los diferentes estratos del suelo, pues muchas de las impurezas se quedan atrapadas en los poros, ¿listo? Por medio de fenómenos de filtración. Perdón, por medio de, es decir, por medio de procesos de filtración, el agua pasa por los diferentes estratos del suelo y ahí quedan atrapados en los poros los contaminantes. Esa es una forma natural en que este tipo de aguas pueden remover impurezas y por esa razón, no siempre, pero en general, las aguas de pozo terminan siendo un poco más claras que las aguas superficiales. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga impurezas. Sí las puede tener, por supuesto, pero están disueltas, no están suspendidas, por lo tanto, visualmente no se nota tanto la contaminación. Un ejemplo que podemos tener es esta imagen. ¿Listo? Entonces, nosotros teniendo en cuenta esa diferenciación entre agua superficial y agua subterránea, uno podría decir que la del vaso derecho puede llegar a ser agua subterránea, porque digamos que no hay partículas suspendidas, usualmente no tienen partículas suspendidas. Entonces, pues no se notan mucho, pero eso no quiere decir que no tenga impurezas. Puede tener otras impurezas que no den color o turbidez en la muestra de agua que estamos revisando. Otra generalización que hacemos con respecto a las aguas subterráneas es que las aguas que se encuentran en pozos poco profundos suelen estar más expuestos a la contaminación bacterial que la de los pozos profundos. Pero esto no aplica siempre, porque puede que un pozo profundo tenga formaciones fisuradas y pues en esas formaciones fisuradas se permita el paso de la contaminación del agua. Y por último, hay otra generalización que es, por ejemplo, que los pozos de agua subterránea que se encuentran cercanos a la costa de los mares pueden contaminarse fácilmente debido a que puede existir una entrada de agua salina cuando la marea es alta y el nivel freático es muy bajo. Entonces, puede pasar. Hay pocas excepciones, pero eso es lo que usualmente ocurre. Bueno, siguiendo con esto de la contaminación natural por el contacto de suelos y rocas minerales, hay uno de los minerales que más podría utilizar el concepto viralizado en los últimos años, es el arsénico. El cual es catalogado como el contaminante natural más agresivo. ¿Listo? Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí hay muchas, digamos que estos son documentos científicos que he encontrado en diferentes páginas web, en donde se centran mucho en la presencia de arsénico en el agua. ¿Listo? Entonces, en Argentina, en Perú, miren que ellos encontraron arsénico en aguas subterráneas. En Colombia hay niveles de arsénico peligrosos o alertables. En Santa Rosa de Cabal, en Brasil, ya han hecho varios estudios sobre cuál es la afectación del arsénico en la salud pública, entre otros. ¿Listo? Entonces, el arsénico, por ejemplo, a pesar de que es un contaminante natural, pues es de bastante preocupación. De hecho, la OMS lo catalogó como
uno de las 10 sustancias químicas que son más preocupantes para la salud pública. Según la OMS, la contaminación natural del agua, especialmente el agua subterránea por arsénico, puede llegar a afectar a millones y a millones de personas en la mayoría de los países. Entonces, el arsénico, a pesar de que es un contaminante natural, se puede llegar a presentar a niveles de concentración muy altos en aguas subterráneas. Y esto se ha encontrado en México, en Argentina, en Bangladesh, en Chile, China, India y Estados Unidos. Aquí en Colombia también está de pronto muy relacionada con la sobreexplotación de los acuíferos, el cual puede llegar a desencadenar intoxicaciones. Y la explicación de este fenómeno, ¿cuál es? Pues resulta que en las profundidades del terreno hay elementos que contienen arsénico, ¿listo? Rocas o suelo. Pero ese arsénico que ha estado ahí ha estado estable durante millones de años. Entonces, al sobreexplotar los acuíferos, ese ambiente puede llegar a cambiar y las estructuras que contienen arsénico, usualmente arseno y piritas, se están desestabilizando y por consecuente, pues haciendo más solubles. Este artículo, este que les estoy señalando en pantalla, que dice 7 fuentes potenciales de contaminación de arsénico en Latinoamérica y en sus medios ambientes y los impactos en la salud. Ellos hicieron como un resumen de lo que ellos encontraron. Y ellos encontraron como, pues, como dice el título, 7 causas o fuentes donde aparece, donde se origina el arsénico. Una de ellas son los solutos y los sedimentos que se transportan a través de los ríos hacia los mares. ¿Listo? Pero también hay otras fuentes como por ejemplo los depósitos de carbón y pues su explotación, también reservas de hidrocarburos, entre otros. ¿Listo? Y pues lo que muestra en esta imagen es que, digamos, la exposición a este tipo de sustancias como el arsénico pueden llegar a la persona o al ser humano a través de la ingestión o la inhalación. ¿Listo? ¿Y qué produce? Bueno, hay algunas consecuencias a largo término y a corto plazo. A corto plazo, pues digamos que hay un muy bajo riesgo de cáncer, pero a largo plazo sí se puede tener un alto grado o alto riesgo de cáncer, entre otras afectaciones a nivel de dermatitis, afectaciones gastrointestinales, neurológicos, respiratorios y reproductivos. Entonces, si de pronto ustedes quieren averiguar un poco más del tema, aquí les voy a dejar acá el enlace para que puedan consultar más sobre esta temática. Bueno, otro ambiente que genera contaminación, por supuesto, es la atmósfera. Entonces, el agua entra en contacto con la atmósfera y pues obtiene impurezas. ¿Cuál podría ser el caso? Pues el caso del agua lluvia. Entonces, el agua lluvia comienza a recoger impurezas mientras pasa a través del aire. Generalmente la calidad del agua lluvia está fuertemente ligada a la calidad del aire. Por eso hablamos de fenómenos como lluvia ácida en ciudades donde existe una considerable contaminación atmosférica. Usualmente
hay muchas causas, pero digamos que una de las principales es la quema de combustibles, ¿listo? Porque al quemarse combustibles, pues se emiten dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Y pues si estos compuestos reaccionan con el oxígeno y a su vez con el vapor de agua, pues se pueden crear sustancias ácidas que se depositan en la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Entonces, muchos de los compuestos que que puede adquirir el agua a través de este compartimiento ambiental son ácidos de carbonatos y sulfatos. La presencia de aniones como sulfatos en el agua pues digamos, puede causar un sabor, un sabor considerable. Es decir, puede llegar a afectar características organolépticas del agua, olor, sabor, ¿listo? Y si se presentan niveles muy altos, no en el orden de microgramos o nanogramos, sino en el orden de miligramos por litro, pueden provocar un efecto laxante en los consumidores. Ahora miremos la contaminación del agua por descomposición orgánica. Todos sabemos que una vez que nosotros consumimos agua, una porción de esta se vuelve agua residual. El agua residual, como lo van a ver en el segundo módulo de este curso, tiene mayormente sustancias orgánicas que se van descomponiendo. Generalmente estas aguas residuales son evacuadas por los sistemas de alcantarillado para llevarlas a un emisario final. Pero ¿qué ocurre si de pronto en el sistema de tuberías existen fisuras que permitan la filtración del agua residual y pues lleguen a zonas de acuíferos? Son, digamos que, no riesgos, sino escenarios que deben evaluarse y que al evaluarse y al planificarse, pues deberían tener alternativas para actuar en ese momento. Por esa misma razón, digamos que supongo que en la asignatura de acueductos y alcantarillados, ustedes vieron cómo deben ubicarse las redes de acueducto y alcantarillado. Una de las consideraciones que se debe tener en cuenta a la hora de ubicar este tipo de redes es que precisamente la tubería de agua potable siempre debe ir por encima de la red de tuberías que evacúan las aguas residuales, precisamente para evitar situaciones de posible contaminación por filtración de agua residual. También la contaminación de un cuerpo de agua por descomposición orgánica es debido a que el emisario final, usualmente o en muchos municipios de nuestro país, no es una planta de tratamiento de aguas residuales, sino un cuerpo de agua que recibe aguas residuales sin tratamiento y que aguas abajo de ese mismo cuerpo de agua, por decir si estamos hablando de un río, pues se están captando agua para el abastecimiento de una población o para el riego de cultivos. Uno de los contaminantes más usuales por descomposición orgánica que aparecen de forma natural en el agua pueden ser metanos o dióxidos de carbono de forma gaseosa, pero una parte también puede encontrarse disuelta en el agua. Eso dependiendo de las condiciones de aireación que tenga el cuerpo de agua. Entonces, si es un río caudaloso, seguramente no va a tener problemas de metano, de metano en este mismo cuerpo, pero digamos si es un lago y la captación no se está haciendo de forma superficial, donde
por el viento puede existir una especie de oleaje, sino que se hace en las profundidades, pues ahí las condiciones de aireación son más bajas, el oxígeno disuelto disminuye y pues puede tener este tipo de gases disueltos. Bueno, también que podemos encontrar amoníacos, pero por ejemplo en las alcantarillas se genera mucho lo que es el ácido sulfídrico. ¿Listo? Y estos usualmente pueden generar intoxicación a los operadores que se encuentran o que se encargan del mantenimiento de las redes. Entonces ellos deben ir muy bien equipados y toda esa cuestión. Y por último, pues otra forma de contaminación, si se puede llamar así, natural del agua, es cuando ésta se expone al contacto de seres vivos acuáticos. Entonces, aquí estaríamos hablando de que se presenta un grado de contaminación, pero exclusivamente por sustancias suspendidas. Ahora bien, no es que los peces, por ejemplo, sean considerados como contaminantes del medio acuático, sino que más bien funcionan como un indicador biológico, ya que su presencia o no presencia en estos cuerpos de agua indican si hay contaminación excesiva de sustancias tóxicas como metales pesados o por el contrario, el cuerpo de agua tiene capacidad de mantener la vida acuática porque hay niveles aceptables de oxígeno disuelto en el agua. Bien, quiero hacer una pausa acá porque aquí vimos cómo las sustancias, la ocurrencia natural de sustancias en el agua, pero en el aula virtual ustedes pueden ver o ampliar mucho más sobre este tema en el material de apoyo. Y eso en el material de apoyo hay una sección que se llama aspectos de calidad en diferentes fuentes de agua y hay una serie de ayudas visuales donde se expone de manera mucho más específica sobre eso. En esta primera hay un video explicativo, por supuesto es bueno que lo lean. Y en esta segunda parte hay otra ayuda visual que es una muy similar a la que ustedes ven acá, donde hay una clasificación o un listado clasificado de sustancias químicas inorgánicas, orgánicas y microorganismos que usualmente se evalúan o se encuentran en agua que puede llegar a ser utilizada para consumo humano. Entonces, es importante que puedan revisar esta ayuda porque para cada una de las sustancias ustedes van a encontrar información, por ejemplo, relacionada con los posibles efectos, efectos en la salud cuando, digamos, este contaminante, la concentración supera lo máximo permitido por la normatividad, las diferentes fuentes comunes de los contaminantes en el agua y posiblemente, o más bien una mención a las diferentes unidades o procesos de tratamiento que pueden ayudar a remover en específico cada uno de estos contaminantes. Entonces, un ejemplo de eso está el arsénico, ¿listo? Entonces, van explorando y ahí les aparece esa información. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que les he comentado, me gustaría que reflexionáramos y pediría una participación activa de acá, de los oyentes. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de agua es más difícil? Bueno, perdón, no más difícil, más difícil y costosa de potabilizar. ¿El agua captada superficialmente o el agua extraída de acuíferos? ¿Qué creen?
Mm, ¿Qué es el agua captada superficialmente? Listo. Oscar cree que es más difícil de potabilizar y más costosa el agua captada superficialmente. ¿Quién tiene una opinión igual, que quiera complementar o una opinión diferente? Raúl, Profe, cuenta. pues lo que comúnmente uno ve Ingeniera, buenas es noches. que siempre utilizan la captación de agua superficial, ¿no? O sea, normalmente siempre tratan el agua superficial y no la extraída en acuíferos. Entonces creería yo que es más difícil potabilizarla de acuíferos, ¿no? Ok, otra perspectiva diferente a Oscar. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hablar, quiere dar su opinión? Ingeniera, buenas noches. Bueno, yo creo que es muy relativo dependiendo de la zona donde se encuentre la captación, ¿no? Puede que estén las aguas superficiales contaminadas por algún factor externo, natural, y posiblemente también la que se extraiga de los acuíferos presenta esa situación. Entonces, es más relativo a al punto de captación por todo el entorno, más que cuál de las dos sea más difícil de potabilizar. Ok, muy interesante tu respuesta, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias a los que participaron. Bueno, yo podría decir que en cierto punto estoy de acuerdo con Raúl. Uno tiende a generalizar, pero aquí lo más importante es, como todo es relativo, siempre es bueno la decisión final basarse en datos recolectados y analizados. En este caso, dependerá del reporte de calidad de aguas de cada una de las fuentes para establecer. Sin embargo, hay que hacer un par de aclaraciones. Uno pensaría, por ejemplo, no estoy en contra de la primera persona que intervino en el hecho de que uno pensaría que el agua superficial es más difícil y más costosa de potabilizar porque presenta numerosos contaminantes en comparación con la subterránea. Sin embargo, eh, a pesar de tener muchos contaminantes, usualmente, hay algunos casos en específicos, pero usualmente no presenta problemas de contaminación con arsénico, selenio o mercurio, que es algo usual en las aguas subterráneas. Obviamente, si estamos hablando de una fuente de captación que está cercana a una zona de minería, pues obviamente el agua superficial, aparte de los numerosos contaminantes que puede tener normalmente, pues se le añaden estos muy pocos convencionales y pues sí se vuelve un poco difícil. Pero pues esa es la realidad. Entonces, digamos que en, generalmente el agua extraída de acuíferos resulta ser un poco más costosa, precisamente porque para remover estos contaminantes no convencionales, pues se requieren tecnologías no convencionales. Bueno, antes de hablar de la segunda parte que nos trae aquí en esta sesión, pues voy a hablar un poquito de antecedentes relacionados con lo que ya les he planteado. Resulta que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se conoce como con las siglas, bueno, yo siempre le digo PNUMA, ha esbozado o ha descrito como una serie de prioridades relacionadas con el agua dulce. ¿Por qué el agua dulce? Porque usualmente el agua dulce es la fuente que más utilizamos para captar y abastecer pues una población con necesidades específicas. Entonces, hay una serie de prioridades relacionadas con el agua dulce con el objetivo de
estimular como la comprensión, la priorización y las acciones urgentes para el agua. Esto está muy relacionado a que para esto se deben abordar como las tres principales crisis mundiales, las cuales son: una, el cambio climático; dos, la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad; y tres, la contaminación y los desechos. Entonces, estas tres crisis están interrelacionadas e imponen impactos adversos sobre los recursos de agua dulce, afectando pues nuestras vidas, nuestros medios de subsistencia, la salud de nosotros y también nuestras economías. Sin embargo, los recursos del agua también pueden ayudar a resolver estas tres crisis. Entonces, ayudando a proteger y a restaurar la biodiversidad, a mitigar la contaminación y a contribuir a la estabilidad climática. Entonces, los recursos del agua dulce se volvieron, o desde hace mucho tiempo se han vuelto, una prioridad. Actualmente, el mundo se está quedando atrás en los esfuerzos por cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente lo que son relacionados al sexto objetivo, que es el de agua limpia y saneamiento. Entonces, este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha buscado facilitar avances que sean mesurables y sustanciales en cuestiones de agua dulce a nivel tanto mundial, regional y nacional. Entonces, la idea es vincular a la ciencia con la formulación de políticas. ¿Listo? Porque sobre todo en nuestros países, hay, digamos que hay unos actores que tienen las capacidades técnicas para resolver estos problemas, pero a veces incluso se puede contar con recursos económicos, pero a veces lo que falta en nuestros países, especialmente en Colombia, puede llegar a ser voluntad política. Entonces, la idea es vincular esos dos, la ciencia y la formulación de políticas, para impulsar una serie de acciones. ¿Cuáles serían esas acciones? Pues recopilar datos, hacer análisis e informes sobre el estado global ¿de qué? De la calidad del agua y de la gestión de los recursos hídricos y la salud ambiental de los ecosistemas de agua dulce. Otra acción es la prestación de asesoramiento y, lo que les decía, la armonización de este asesoramiento técnico con políticas públicas. Otra acción es apoyar reformas institucionales para fortalecer la cooperación nacional y regional con la finalidad de mejorar la gestión del recurso hídrico, que estos se vuelvan resilientes al clima, que se prevenga la contaminación de estos y se proteja los ecosistemas de agua dulce. ¿Listo? De pronto nosotros tenemos unas instituciones, pero a veces pueden llegar a ser deficientes en algunos procesos, entonces necesitan continuamente como hacer una revisión, un diagnóstico actual, formular estrategias de mejora y verificar si esas estrategias de mejora funcionan. Sí, listo, hágase, pero nunca olvide estos procesos de mejora continua. Otra acción es la de desarrollar capacidades a través de capacitaciones o adquisición de herramientas para facilitar el acceso a datos e información para que se puedan mejorar los procesos de evaluación, de planificación de acciones y de toma de decisiones basados en evidencia. ¿Para qué? Para formular políticas y estrategias que mejoren la gestión del recurso del agua dulce. ¿Listo? Muchas veces no pasa eso.
había algo. Ah, ya me acordé. En la inducción estábamos hablando del trabajo final del curso que estaba planificado para el tercer corte y alguien nos comentaba, nos decía, no, miren, yo fui a la planta, no me acuerdo si era de agua potable o agua residual, pero el operador o quien me atendió, pues no me pudo dar suficiente información. Yo le pregunté sobre reportes de calidad de agua, entre otras cosas, y no lo tenían y no sabían dónde conseguirlo. Entonces, esa situación puede, aunque uno lo puede asombrar, pues la verdad es que es muy recurrente aquí en nuestro país. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, digamos, a veces los operadores de plantas muy pequeñas pueden que no sean personas totalmente capacitadas. A veces los recursos económicos que se adquieren para este tipo de servicios y de proyectos no, no son suficientes, entonces no hay plata para pagar un técnico como tal, pero bueno, está el campesino que vive muy cerca a la planta, bueno, la institución hay quien maneja eso, le puede decir a la persona que hey, vaya y cuide, revise si que no haya nadie, mire a ver si está operando o entrando agua, yo no le alcanzo a pagar el mínimo, pero yo le doy algo. Esas son situaciones que pueden pasar y por esa misma razón hay plantas que están pero no operan bien. Y pues ante la falta de que haya alguien ahí con conocimiento tecnificado o que no se le meta dinero constantemente, pues hace que opere la planta por pura inercia, pero no sabemos si está funcionando o no. Entonces no hay datos, no hay cómo acceder a ellos, a la información, entonces no podemos planificar ni tomar decisiones en absolutamente nada. Y por último, hay una acción también que se está definiendo, es apoyar la puesta a prueba de prácticas de gestiones innovadoras, sobre todo las que incluyen soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, seguramente en el tercer corte van a hablar mucho de esto de soluciones basadas en la naturaleza, especialmente aplicadas al tratamiento de aguas residuales y la implementación de acciones estratégicas a nivel nacional o regional que contribuyan a esas acciones climáticas y contra la contaminación. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este panorama, este interés en particular de que nuestros gobiernos incluyan estas políticas y pues más allá de la voluntad política haya dinero, haya inversión en esto y los actores técnicos para materializarlo, pues en los últimos años ha surgido una preocupación adicional a la que ya tenemos y es acerca de los contaminantes emergentes. Entonces, para continuar con esta charla, yo les voy a pedir el favor de que diligenciemos unas preguntas. ¿Listo? Yo les voy a pasar el link y ustedes me van a contestar esas preguntas. ¿Listo? No son preguntas que yo busco que ustedes contesten bien, sino que busco es que contesten con sinceridad. ¿Listo? Eso lo vamos a utilizar para lo que viene ahorita. Entonces, permítanme, les voy a copiar el link en el chat y no creo que esto tome más de 5 minuticos. Ige, qué pena una pregunta. Claro, dime. La charla introductoria, ¿tú ya la subiste a la plataforma para poder Sí, verla señor. nuevamente?
Sí, pero ¿en es qué parte correcto. está? Bueno, Jesús está, ya si quieres te comparto, ahorita, espérame, te comparto la pantalla del aula virtual y miramos. ¿Están viendo mi pantalla del Moodle? Ah, no, no creo. Ya miramos, ya miramos. Bueno, ustedes vieron que anoche los del grupo A no hay ninguna novedad, pero los que son del grupo B y C quedaron matriculados en el grupo A. ¿Sí lo vieron? Hay algunos que he visto que ya han entrado al aula. Entonces, va a ser mucho más manejable de esa forma. Van a estar matriculados, como les decía en el mensaje, en las 3 aulas, grupo A, grupo B y grupo C. Entonces, es más fácil que conformen grupos, así los podemos calificar por grupo fácilmente y entre otras cosas. O sea que Ah, podemos mezclarnos de grupos. sí, claro, las actividades, como lo habíamos dicho. Ah, bueno, tú me estabas preguntando por la inducción, por lo que tú no estabas ahí ese día, pero ese día explicamos que las actividades podían mezclarse entre grupos, entre los 3 grupos. Bueno, entonces aquí estamos en el aula y tenemos, bueno, aquí tenemos toda la información, contenido, horarios para tutorías, libros, ¿listo? Están clasificados por los diferentes módulos. Entonces, ustedes hacen clic en el icono y pueden acceder a esos libros. Está el calendario para que consulten qué temas vamos a ver, la metodología de evaluación y algunas ayudas didácticas. Lo primero que les puse fue el material, la información, ¿listo? Como les digo, cada semana se va a activar una nueva información semanalmente, entonces para que la exploren. Y bueno, aquí están las actividades que por el momento la actividad 1 va a quedar abierta desde mañana después de mediodía. Y la evaluación, pues yo les había comentado que queda activada en la última semana del primer corte. Sí, la última semana antes de que se acabe el primer corte. Ahí están las fechas si ustedes ingresan. Y más abajo están los encuentros virtuales. Y aquí hay un enlace a un canal de YouTube. Hacen clic en el icono y ahí está. ¿Listo? Entonces el mensaje de bienvenida y la inducción del curso. Ahí lo encuentran. Y ahí van a encontrar todas las grabaciones de nuestros encuentros. ¿Listo, Jesús? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, Uy, muy sí, bien, está mejor. Muchas gracias. muy bien, muy bien. Ingeniera, yo tengo una duda y a esperar al final de la clase. Ok, listo, no hay problema. Entonces, es que mira, por ejemplo, los que pudieron ir a las plantas de tratamiento, de todas maneras, todos sabemos aquí que esas están algo politizadas. Yo estoy residiendo en la ciudad de Yopal, saqué los permisos para ingresar a la PETAR de Yopal, pues para poder hacer lo del tercer corte antes de enviarlo, como dice el profesor Blanco, y pues desafortunadamente no fue posible. Inclusive hasta en la universidad pedí una certificación y en efecto me la enviaron, la presenté, pero ellos piensan que uno les va a hacer control político, yo no sé. Entonces dijeron que si querían, pues nos regalaban unas fotos a nivel estudiantil, pero hasta ahí. Entonces mi pregunta es, entre los compañeros que pudieron hacer la visita, no sé, nos podemos colaborar con ellos o hacer algo, pues para nosotros poder realizar un buen trabajo o poder investigar más sobre el tema. Sí, sí se pueden hacer, ustedes pueden aprovechar o pueden hacer grupos y si alguno de los integrantes del grupo puede asistir personalmente a la visita, ustedes, o sea, no necesariamente, el grupo tiene que presentar una planta, pero no necesariamente todos los integrantes deben asistir. Esos son los que puedan, precisamente por las dificultades que tú mencionas.
Eso es importante porque, digamos que el trabajo en grupo, el trabajo en equipos, trata de eso, de que a cada uno, pues pueden tener las mismas responsabilidades, pero a veces pueden asignárseles roles distintos. Entonces, ustedes como equipo de trabajo pueden asignarse esos roles y esas responsabilidades. Digamos que en la vida real es así. Yo te contrato para una consultoría y te contrato a ti, quiero un producto. Tú verás cómo respondes, tú verás si tú subcontratas. Ahí, digamos que puedo darles la libertad en ese aspecto, pero la idea es que todos respondan. Inge, Sí, sí te una quedó pregunta. claro mi explicación. Sí, señora, muchas gracias, muy claro. Ah, bueno, Inge, listo. una pregunta. Claro, dime. Nosotros hicimos estuvimos en la visita que se hizo a la planta de tratamiento de chía, Ujú, pero es una petar. sí. Pero pues desafortunadamente pues nosotros fuimos por la clase de construcción e interventoría, pero Ujú, en su momento pues no sabíamos, como no conocíamos qué era lo que íbamos a ver en la materia, pues quizás no hicimos las preguntas adecuadas porque pues no ujú. las conocíamos aún. ¿Qué posibilidad, cómo podríamos ampliar esa información o de qué manera podríamos de pronto tener ese contacto para poder hacer esas preguntas que nos quedaron sin hacer, pues? Bueno, ahí sí, yo creo que ustedes mismos lo tienen que resolver, porque obviamente nosotros prevenimos eso, como docentes lo prevenimos. Y por esa misma razón, si tú buscas en tu bandeja de entrada al correo, viste un correo donde nosotros te enviamos una guía de preguntas. Todos los que fueron a la petar de Chía, yo vi que varios la sacaron. Y ellos dijeron, lo Ah, que pero enviaste en el correo. Y yo les dije, sí, los que se envió en el correo. Es esa guía y ok. son esas preguntas. Entonces la idea era que, claro, si fuiste, debiste ir con esa guía. Sí, sí. O sea que ¿Listo? contemplaba ya lo que vamos a ver acá, pues. Dime. O sea que esa guía que nos entregó Catalina ya contemplaba lo tuyo también. Ok. No, no, lo de la profe Catalina no. Lo de plantas de tratamiento. Lo de la profe Catalina era otra cosa. Espérame a ver, te muestro lo que se envió en el aula. ¿Tú de qué aula inicialmente eras? ¿De qué grupo? Del grupo C de Interventoría y Construcción. No, pero de plantas. ¿En plantas en qué Ingeniera, grupo? qué Sí, pena interrumpo. sí. Es que se Es, presentó una situación bastante compleja, porque por lo menos en mi caso la cargaban al aula y a los 2 días se iba. Yo hasta ayer pude tener acceso al aula en la plataforma. ujú. Entonces, Sí, digamos ese era que el grupo B, el que tenía inconvenientes que los desvinculaban y los volvían a vincular. Por eso la profe Luisa envió un correo. Estoy segura. Si yo le pido a la profe Luisa un comprobante del correo, el correo de ustedes debe aparecer. Y ella compartió la guía. Les voy a mostrar cuál es la guía de la que estoy hablando. Al grupo A y el grupo C, si no estoy mal, el profe Sergio envió este comunicado. Actividad tercer corte de la asignatura. Eso fue el 31 de agosto. Y la profe Luisa no lo envió por el aula precisamente por ese inconveniente, sino que se lo envió a todos los por correo electrónico. sí se llamaba estudio de caso, no sé, algo así. Exacto. Estudio de caso. Y ahí está. Entonces hay un PDF. Y yo no sé si es la misma guía de la que ustedes me están hablando, pero entiendo que si ella pasó una guía de Ahí interventoría y están ambos, construcción, es muy PTAP, diferente a esta. agua potable y agua residual. Exactamente. Era esta. No sé si están hablando de esa o es otra, la que tiene. ¿Listo? Entonces busquen sus correos y pues si no pudieron adquirir esa información en la primera visita, yo creo que tienen que volverla a hacer.
o contactarse con la persona. No, ahí sí no sé, ahí sí toca que revisen cómo van a cumplir con el objetivo. Porque por lo menos nosotros sí prevenimos eso. Y por eso se le enviamos con anterioridad. Listo. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Tengo 14 respuestas. Y aquí están reunidos 18 personas. Me faltan 4. Profe, yo tengo una inquietud sobre, Dime. mientras los compañeros acaban de responder el Ujú. cuestionario, sobre las Claro. actividades. ¿Las actividades del primer corte y el segundo también son en los mismos grupos de la visita que hicimos a Chía? Sí, claro. O sea, los grupos, todos los estudiantes que están matriculados este semestre al curso de plantas de tratamiento ven exactamente lo mismo, tienen las mismas actividades y se les evaluará de la misma forma. No, sí, señora, pero los trabajos podemos presentarlo en los grupos que fuimos a Chía. O sea, pues yo tengo mi grupo de Ok. trabajo. De 4 Sí, estudiantes somos. sí, no hay problema. Ya, listo, profe. Gracias. Bueno, listo. 4 Bueno, va, estudiantes del grupo. máximo 4. Bueno, quiero ver las respuestas que hemos brindado acá. Bueno, ustedes han brindado porque yo no he resuelto nada. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Has escuchado sobre contaminantes emergentes en el agua? Entonces, 5 de 15 contestaron que sí, 5 dijeron que no, y otros dicen sí, pero no me acuerdo a qué hacer referencia. Ok, o sea, digamos que en su mayoría se podría decir que no sabemos con seguridad o no tenemos conocimiento sobre qué son contaminantes emergentes. ¿Listo? Ahora bien, la otra pregunta era, ¿por qué crees que este grupo de contaminantes se llama contaminantes emergentes? Entonces, la mayoría de las respuestas, o la mayoría de ustedes respondieron porque se presentan en concentraciones muy bajas, pero pueden ser muy perjudiciales. ¿Listo? Hay otros que mencionaron que todas las anteriores y otro poquito dijeron que porque no se pueden ver. De pronto lo relacionaron porque decía contaminantes invisibles, ¿cierto? Seguramente por eso dieron esa respuesta. Y el otro, porque se presentan en concentraciones muy altas. Bien, no voy a decir por el momento si están bien o están mal. Presumo que continuando con la charla, ustedes se responderán si estaban en lo cierto o no. Ahora bien, ¿eres una persona que utiliza recurrentemente medicamentos o fármacos? B, la mayoría dijeron que no. Ok, yo hubiera sido la tercera persona que sí. Yo sí todos los días me tomo un medicamento. Bueno, ¿eres consumidor recurrente de cafeína? Wow, este fue totalmente lo contrario. La tendencia contraria a la anterior pregunta. La mayoría sí consumen cafeína. Ok, listo. Y por último, ¿te has preocupado por comprar productos de aseo, cosméticos y fragancias biodegradables? Ve, aquí hay un panorama muy equitativo, ¿cierto? No hay una mayoría contundente frente a una respuesta, sino que hay una parte que sí, hay otra que no. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a los que han participado. Les agradezco sus respuestas. Nosotros, bueno, yo lo que voy a hacer a continuación es presentar algunos aspectos sobre contaminantes emergentes y lo que espero es que, pues no es que salgan traumatizados, más bien simplemente es que lleguen a queden muy bien informados y más informados que la pretensión de ustedes es ser ingenieros.
¿cierto? Y nosotros como profesionales en la ingeniería civil, y si ustedes aplican en esta área, pues es de pronto revisar este tipo de temas que son de vanguardia y mirar qué se puede hacer. Entonces, sin más preámbulo, vamos les voy a presentar lo siguiente. Listo. Bueno, los contaminantes emergentes los podemos definir como un grupo de contaminantes que han despertado un creciente interés, ya que son compuestos de distinto origen y de naturaleza química. Y su presencia en el medio ambiente o las posibles consecuencias de esa presencia han pasado en gran medida inadvertidas, pero causan problemas ambientales y de riesgo de salud muy considerables. Entonces, estos compuestos o este grupo de contaminantes emergentes usualmente se encuentran dispersos en el ambiente, en la atmósfera, en el agua. Aquí nos vamos a enfocar mucho en el agua. Y se han detectado, por supuesto, en el agua residual, que es donde llegan todos los residuos que nosotros generamos, pero como ustedes saben, y siguiendo pues todo esto del ciclo urbano del agua, ustedes saben que digamos, todo lo que no queda, no logra descontaminar una planta de agua residual, pues va a llegar al emisario final, que puede ser un cuerpo de agua. Y ese cuerpo de agua es la fuente de captación para la PETAP, y el agua que ingresa a esa PETAP, pues circula en las redes de distribución, y bueno, es un ciclo, ¿cierto? Y si ustedes quieren saber un poco más sobre los aspectos ambientales de la calidad de agua en diferentes fuentes de agua y todo esto que tiene que ver con las rutas de contaminación, pueden ver el video. Aquí les dejo el enlace, pero también está ahí en el material de apoyo para que lo puedan consultar. Entonces, teniendo en cuenta eso, que si estos contaminantes se pueden llegar a encontrar en la PETAP, pues también se han detectado incluso en fuentes de abastecimiento de agua, en aguas subterráneas e incluso en el agua que nosotros llamamos potable. Entonces, estos compuestos de los que relativamente se conocen poco en cuanto a su presencia, impacto y sobre todo qué tratamiento necesito para removerlos. En la mayoría de los casos, estos contaminantes en nuestra normatividad vigente no están regulados, por lo menos no la mayoría, pero se espera que puedan ser candidatos a una regulación futura. En el material de apoyo hay un video muy corto que habla sobre la reglamentación vigente en términos de agua potable y eso se explica muy bien. Es decir, tenemos una norma, pero nunca esta norma es estancada. Es más, se alienta a que no pasen muchos años para que nosotros actualicemos esa norma. La que regula, por ejemplo, el patrón de calidad de agua potable aquí en el país, desde el 2007 no se ha hecho ninguna modificación, sigue siendo la misma. Es hora de que, teniendo en cuenta esta problemática de contaminantes emergentes, se llegue a una actualización. Y obviamente esto también depende mucho de la investigación que se haga sobre este tema. Por eso es que programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alientan eso, a que se investigue, a que se recolecte datos, a que se analice y bueno, y todo, porque para la idea, o sea, para que un contaminante o una sustancia llegue a regularse en un futuro es porque se sustentan
pruebas de que esa sustancia tiene efectos potenciales y perjudiciales en la salud y en el ambiente. Si no hace daño, pues ¿para qué se regula? Entonces, precisamente todo eso hace parte también de la formulación de políticas. Estas gráficas que ustedes ven acá hacen parte, o más bien, hacen parte no. Digamos que si uno quisiera averiguar qué tanto interés hay sobre una temática o sobre una problemática, pues ustedes pueden hacer una consulta, seleccionar una base de datos, llámese Scopus o Web of Science, cualquiera de las dos, por ejemplo, ustedes tienen acceso a ellas, y uno puede verificar cuál es la tendencia en el número de publicaciones anuales que se publican frente a esa temática. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo pongo cambio climático, yo pensaría que obviamente ella tuvo hace un par de años una tendencia creciente y no me atrevería, más bien voy a especular, pero a lo mejor en los últimos 2 años ha sido muy regular, muy irregular. O sea, hay un año que sí, un año que no, un año que sí, un año que no. Pero igual se entiende que el interés en esa temática sigue latente. Yo puse en esta base de datos, en el buscador de Scopus, precisamente hoy, qué tantas publicaciones científicas se han publicado que tengan la terminología de contaminantes emergentes y sus sinónimos. ¿Listo? Y ustedes pueden ver que más o menos, yo creo que a finales de los años 70 se publicaba por ahí uno o dos publicaciones sobre eso. Y pueda que simplemente se hablara, más no se tuviera ningún conocimiento acerca de su impacto, de su presencia, las mediciones, nada de eso. Simplemente se mencionara, pero más o menos fue hasta el 2006 que empezó a coger fuerza y empezó a decir, bueno, esto de los contaminantes emergentes tenemos que revisarlo porque por lo menos en pruebas de laboratorio hemos visto que sí hay presencia y por otro lado, otros profesionales de la salud han verificado que sí hay repercusiones. Entonces, desde ese 2006 pues empieza a crecer y miren que desde el 2018 el interés por esta temática es totalmente lineal, ¿listo? Y es súper creciente. Aquí hay una leve caída en el 2023, seguramente, bueno, no sé a qué se debe, pero pues es imperceptible. Y este número que hay acá es del año 2024. Lo interesante de estas bases de datos es que ellos ya empiezan a no especular, sino que ya tienen, digamos, hay revistas que reciben muchas publicaciones y ellos sacan un número de volúmenes o de series al año. Y ellos dicen, bueno, este artículo está muy interesante, no alcanza a incluirse en esta serie, pero lo vamos a incluir desde el próximo año. Entonces ya empiezan a tener desde ahorita ya empiezan a saber cuántas publicaciones van a salir en el 2024. Por el momento van 10, ¿listo? Pero eso no significa que vaya a bajar. Seguramente va a seguir el interés. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y miren, en esta figura que ustedes ven acá, en esta gráfica, pues uno puede empezar a identificar cuáles son los países o el número de publicaciones por países, o más bien, los países que se encuentran interesados en esta temática. Fuertemente, vemos que China, claro, es un país supremamente industrializado. Ellos en ningún momento, al igual que en Estados Unidos, España y los demás países, India,
que ya son potencias emergentes, sino ya son potencias como tal, pues ellos sí quieren industrializarse y ellos quieren mantener su economía, pero sabemos que los problemas del agua influyen o pueden hacer caer imperios económicos. Entonces, ellos obviamente son conscientes de que contaminan demasiado, pero asimismo tienen un interés por mitigar esa problemática. Aquí vemos como los 9 primeros puestos o países que más investigan sobre esa temática. Colombia está en el puesto número 24. Sus publicaciones se concentran más en la presencia de contaminantes emergentes en aguas residuales y muy pocas en agua potable. Es lo que les podría comentar. ¿Listo? Entonces, esto, nuevamente les digo, nos brinda un panorama de qué tan interesados estamos sobre esta temática y pues eso puede brindar muchas perspectivas en el sentido de qué es lo que se está proyectando para un futuro en término político, económico y también incluso profesional. Uno puede decir, ok, tanta falta hace profesionales en el área disciplinar del saneamiento ambiental que de pronto yo puedo, si tengo afinidad con con esta área, pues me puedo vincular y puedo ir mirando por qué no involucrarme con contaminantes emergentes, teniendo en cuenta que hay mucho material con el que trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver y a escuchar una charla muy cortica, es como de 13 minutos, de la doctora Isabel Oyer. Ella es española, es experta en el campo de la descontaminación y de la generación de aguas residuales industriales. Generación no, regeneración. Regeneración hace alusión a la reutilización de aguas residuales, tanto industriales como domésticas, mediante procesos avanzados de oxidación, que es una de las tecnologías avanzadas que seguramente van a hablar en el último corte. Pero en particular, esta doctora trabaja en estos procesos avanzados de oxidación basados en energía solar. Entonces ahí como que vincula algo de sostenibilidad en su temática. Y de hecho, hace poquito revisé que ella es directora de una tesis doctoral, si no estoy mal, o de maestría, no recuerdo bien, que su temática es nuevas tecnologías solares aplicadas a la eliminación de contaminantes de preocupación emergente presentes en aguas naturales. ¿Listo? Está recién sacado del horno, fue publicado la tesis, creo que la presentaron en enero del 2023 y aquí yo les dejo el enlace por si les interesa consultar este documento. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a revisar esta charla y escuchar e informarnos sobre qué nos habla la doctora. Señora, que pena una consulta. Su merced, ¿este material lo publica en el aula? Sí, señor. Ahí en el material de apoyo va a reposar un enlace o una unidad donde yo la voy a titular presentaciones, encuentros sincrónicos y ahí van a estar las ayudas visuales y en el link de grabaciones va a estar pues la grabación de esta charla. Pues ya veo material, es más que todo por los links, ¿no? Porque digamos que así de manera de presentación no tenemos acceso directo, nos tocaría escribir y todo para poder llegar. Ajá, exactamente. Muchas gracias, señorita.
Hoy vengo a hacerle 2 preguntas. Qué pena interrumpo. ¿En qué ¿Ustedes se afecta el cambio escuchan climático bien? Sí, señora. Sí, se escucha. Escucho. Sí, señora. Regálenme un segundo a ver si le puedo subir un poco más el volumen. nuestra vida diaria? ¿Notamos sus efectos realmente? Desde principios del siglo XIX han estado bombardeándonos con diferentes ejemplos de cómo los efectos devastadores del cambio climático están atacando a nuestro planeta. Todos recordamos, por ejemplo, el huracán Katrina, también hemos escuchado hablar del fenómeno climático del Niño y más recientemente hemos escuchado en los medios de comunicación que hay 5 islas Salomón que han desaparecido del Océano Pacífico. Sin embargo, y a pesar de la gran conciencia social que se está desarrollando en torno a este tema, lo cierto es que nosotros en nuestra vida diaria no notamos estos efectos, aunque en realidad alguno de ellos empieza a hacerse notorio en algunas zonas del planeta, por ejemplo en Almería, en nuestra provincia. Todos venimos notando cómo en los últimos años las temperaturas van en ligero ascenso y las lluvias en descenso, más aún si cabe. De hecho, nosotros ya no tenemos estaciones diferenciadas y además todos pasamos del abrigo a los tirantes, sin esa prenda que llamamos de entretiempo. Pero claro, ¿es posible que esto sea algo transitorio? Algunas personas pensarán que siempre ha habido épocas de clima anómalo y que esta podría ser la razón, pero ¿realmente estamos dispuestos a pensar que esto es algo transitorio y por lo tanto a no hacer nada para solucionarlo a la vez que estamos viendo cómo estamos dañando nuestro medio ambiente? Yo creo que no. Y lo que os voy a contar en los próximos minutos va orientado a defender esta postura. Además de los cambios térmicos, también la escasez de lluvia y el incremento de población hace que nos encontremos en una situación de estrés hídrico y de mala calidad del agua. Eso quiere decir que cada vez estamos notando que nos falta más recursos naturales para abastecer de agua a la población, pero además también para la producción alimentaria. Por ejemplo, y por poner un ejemplo cercano, aquí en Almería el consumo de agua para el riego de invernaderos es en torno a unos 250 hectómetros cúbicos al año. Y, sin embargo, el agua para la población, para el consumo de la población, está en torno a 55 hectómetros cúbicos al año. Una gran diferencia. Cuando hablamos de mala calidad del agua, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues nos referimos a la presencia, entre otras muchas cosas, de lo que actualmente se conoce con el nombre de contaminantes de preocupación emergente. Estos contaminantes se encuentran en concentraciones muy pequeñas en determinadas aguas, pero son tóxicos, persistentes y bioacumulables, y su potencial efecto negativo sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente hace que sea un foco muy importante de investigación para aquellos científicos que trabajamos en este ámbito de conocimiento y que, por ejemplo, en la Plataforma Solar de Almería venimos trabajando. Estos contaminantes, aunque no lo creamos, se encuentran en numerosos productos que utilizamos en nuestro día a día. Tintes del pelo, fragancias sintéticas, aditivos de cosméticos, textiles, y además proceden de la sociedad del consumo, de la sociedad del bienestar. Es decir, es un problema muy moderno y por eso sus efectos sobre el medio ambiente son tan recientes. Y de hecho no tenemos legislación para su vertido en España, aunque en la Unión Europea se está trabajando en diversos reales decretos para hacer frente a este problema. Creo que esta charla, si no estoy mal, fue en el 2017. Si no estoy mal, en este momento todavía siguen trabajando en una legislación, es decir, han incluido algunos contaminantes emergentes, pero no todos. Pero esa es la Unión Europea, ¿no? No es la misma situación que vivimos ni en Latinoamérica ni específicamente en Colombia. Aquí estamos muy quedados. Antes de continuar, me gustaría compartir con vosotros una serie de datos que a mí me parecen escalofriantes y que nos permitirán dar una medida de la problemática a la que nos enfrentamos. Y es que la demanda de agua ha venido creciendo más del doble del ratio del crecimiento de la población en el último siglo. Esto nos lleva a prever que alrededor de 2030, de 5.800 millones de personas que formarán la población mundial, al menos el 47% estará viviendo en zonas de estrés hídrico.
y 5.000 millones de personas no podrán conectarse a redes de saneamiento. Pero la Organización Mundial de la Salud nos alerta aún en la actualidad de una serie de datos también escalofriantes. Y es que de los 7.200 millones de personas que formamos la población actualmente, 1,2 millones de personas carecen de agua potable. Y lo que es peor, 1,4 millones de niños mueren al año por enfermedades que están relacionadas con la contaminación del agua, el saneamiento y la higiene. También debemos conocer cuáles son aquellas actividades que están consumiendo más agua. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura está consumiendo el 70% del agua dulce que estamos extrayendo. Y además se prevé que haya un aumento del 20% de esta demanda de aquí a 2050 en todo el planeta. Claro, hay un gran reto por parte de los científicos que trabajamos en este tema para poder para afrontar todos estos malos augurios. ¿Y cómo podemos hacerle frente? Pues nosotros intentamos investigar en dar soluciones que sean respetuosas con el medio ambiente, que sean sostenibles. Y aquí es donde entra la energía renovable. Las energías renovables y, como no, la energía solar juegan un papel muy importante en este caso, puesto que son una fuente inagotable y natural de energía. Y, como no, en un entorno como el nuestro, en una ciudad como Almería, que tiene tantas horas de sol al año, cómo no pensar en utilizar la energía solar para estas tecnologías. Pero ¿cómo puede la energía solar ayudarnos a nosotros a mejorar la calidad del agua e incluso a tener más cantidad de agua necesaria para, por ejemplo, el riego de cultivos? Pues la solución está mucho más cerca de lo que podéis imaginar. ¿Alguna vez os habéis planteado en utilizar aguas residuales? Claro, la mera idea de ingerir alimentos que hayan estado en contacto con aguas residuales nos horroriza. Pero esto es por falta de información y también porque no somos conscientes del enorme potencial que las tecnologías actuales nos ofrecen a la hora de purificar y depurar y mejorar la calidad del agua. También me gustaría deciros que esta reutilización de aguas residuales es actualmente considerada como una de las mejores alternativas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también medioambiental, para poder paliar los efectos negativos de la falta de este recurso natural como es el agua. Y la mejor fuente de recursos de agua reutilizada es las estaciones depuradoras de aguas residuales. Las estaciones depuradoras de aguas residuales nos ofrecen unas aguas que, para poder ser reutilizadas, tienen que cumplir una serie de normas, una serie de niveles de calidad muy restrictivos, entre ellos la ausencia de contaminantes de preocupación emergente. ¿Y estos contaminantes dónde los encontramos? ¿Quiénes son? No los conocemos. Bueno, pues sí los conocemos y además los secretamos en la orina y van al medio ambiente, algunos de ellos. Y os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la cafeína, que se encuentra en el café, en bebidas refrescantes, en algunos aditivos de productos farmacéuticos. La sacarina, otros edulcorantes, los analgésicos, como el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirina, que además su consumo ha ido incrementándose constantemente a lo largo de los años. Por eso, su concentración y su variedad en el medio ambiente ha crecido tanto que está provocando muchos daños y muchos efectos tóxicos en los ecosistemas. Pero además de los analgésicos nos encontramos a los antibióticos, que se utilizan para curar enfermedades de los seres humanos, de los animales domésticos, pero también para la agricultura, la acuicultura, la ganadería y también para evitar plagas en la agricultura. Pero lo que más preocupa de la presencia de antibióticos en las aguas residuales es que las bacterias están generando resistencia contra estos contaminantes, de forma que cada vez necesitamos fármacos más fuertes y concentraciones más elevadas de estos fármacos para que hagan efecto. Y el último ejemplo que quería daros es algo que ha suscitado mucho interés en los medios de comunicación, que son los disruptores endocrinos. Estas dos palabrejas que suenan así muy fuerte. Son sustancias químicas como plaguicidas, fungicidas, aditivos, anticonceptivos, que están provocando alteraciones en los ciclos hormonales y alteraciones en la caracterización y el desarrollo sexual. Por ejemplo, en el último año se ha encontrado un incremento de las malformaciones genitales en los niños recién nacidos de madres trabajadoras del campo en Almería, incluyendo el no descenso testicular. O sea, estos efectos, unidos a otros en otras especies, como por ejemplo la feminización de los peces, hace que esto
estos contaminantes preocupen de forma masiva a la población. ¿Y qué podemos hacer nosotros contra estos contaminantes? Pues nosotros como sociedad estamos obligados y debemos hacer una lucha activa, porque el primer paso para poder eliminar y reducir la concentración de estos contaminantes en el agua es que nosotros seamos consumidores responsables. Eso significa que debemos leer las etiquetas, debemos identificar aquellas sustancias que se encuentran en esos productos y que pueden causar daños en nuestra salud y también en el medio ambiente. Pero ahora os cuento la buena noticia. Y es que además ha habido un gran avance en el desarrollo de las tecnologías que pueden eliminar esos contaminantes de preocupación emergente. Y muchas de ellas se pueden llevar a cabo con energía solar, que es uno de los campos de investigación que llevamos a cabo en la plataforma solar de Almería. De todas las tecnologías que se pueden aplicar para la eliminación de contaminantes emergentes, todas se basan en combinar procesos físicos y procesos químicos, en mayor o menor medida, eficacia, coste, ósmosis inversa, ultravioleta, cloración, adición de hipoclorito, pero el que a mí me gustaría destacaros son los procesos de oxidación avanzada. Son procesos que estamos investigando en la plataforma solar y que se basan en la generación de unas especies muy reactivas que son capaces de eliminar todo tipo de contaminantes. Y estas especies reactivas se generan mediante reacciones químicas que son asistidas con la luz. Y de ahí el gran interés de utilizar la energía solar. Y por eso, estas tecnologías que permiten el aprovechamiento de la energía solar sean tecnologías respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, y por eso suscitan tanto interés. La aplicación de estas tecnologías se realiza solo con dos reactivos químicos, hierro y agua oxigenada, y ambos en concentraciones muy pequeñas, por debajo de los límites de vertido y de los límites de riesgo. Y además, el agua oxigenada se elimina por completo en el propio proceso. Es decir, que estamos ante una tecnología que es respetuosa con el medio ambiente. Entonces, si existe y es respetuosa, ¿por qué no se está implantando? ¿Por qué no es comercial todavía? Bueno, la realidad es que hay una serie de barreras que todavía debemos superar. Entre ellas, la sobreexplotación de los acuíferos. Además, también la inclusión de estos contaminantes en toda la legislación de vertido y de reuso de aguas, que tampoco existen. Toda esta tecnología está disponible y se ha desarrollado con financiación pública, pero claro, si no se está utilizando todavía es porque realmente la sociedad no ha decidido que quiere dar solución a este problema. Es más, fomentar la utilización de estas tecnologías siempre pasa, y en este caso por supuesto también, en concienciar a la sociedad de la importancia del problema, de las ventajas de utilizar aguas residuales, que siempre suena un poquito difícil de comprender. Deciros que, claro, otros de los problemas que el cambio climático ha generado, pues nos ha pillado de sorpresa a lo mejor y nos ha producido un efecto que no hemos podido darle solución, nos ha pillado de improviso. Pero en el caso de los contaminantes de preocupación emergente, son una realidad ya. Tienen un efecto sobre el medio ambiente que estamos observando ya. Es decir, conocemos el problema y podemos darle una solución. De hecho, uno de los motivos y uno de los objetivos de la investigación con fondos públicos es justamente esa: identificar problemas con antelación para darle soluciones de futuro. De hecho, muchísimas personas ya están modificando sus hábitos para poder paliar su efecto sobre el medio ambiente. Utilizamos la bici en lugar del coche en las ciudades, consumimos productos naturales, consumimos productos de temporada, pero muchos de nosotros no sabemos cómo afrontar estos problemas, cómo luchar contra ellos. Por eso yo esta tarde he querido venir aquí para daros todas estas herramientas, para que las conozcáis y para que podáis hacer frente a uno de los problemas y amenazas más modernos que existen, los contaminantes de preocupación emergente. Muchas gracias. Bueno, listo. Muy interesante lo que hablaba la doctora.
Obviamente de esta temática hay mucha tela que cortar. Como les decía, hace varios años se viene trabajando mucho en esta temática. Obviamente se inició con una preocupación de la presencia de estos contaminantes que no son naturales y que se había evidenciado que no eran capaces de removerse a través de los procesos o las tecnologías que en ese momento se estaban implementando en las plantas, tanto aguas residuales como potabilizadoras. Entonces, sí había una preocupación por eso. Luego se empezó a investigar sobre, bueno, cuáles son los efectos. Se ha sustentado muy bien cuáles son los efectos, y ahorita la discusión está muy enfocada en que, bueno, conocemos los efectos, conocemos su presencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos ideamos para removerlos o para mitigarlos, no? Porque eso es lo otro. Hay varios aspectos de esta pequeña charla que vimos que hay que rescatar. Una es la última parte donde ya decía cambiar los hábitos de consumo y cambiar la perspectiva actual de la sociedad frente al consumismo. Bueno, en fin, muchas cosas. Sin embargo, hay muchas cosas que ustedes saben que uno genera estrategias de prevención. Lo que no se puede prevenir se mitiga, y lo que no se puede mitigar se compensa o se adapta. ¿Listo? Hay ciertos aspectos de los contaminantes emergentes que no pueden llegar a prevenirse. ¿Listo? Precisamente por lo que ella y muchas de las personas que son autoridades en el tema dicen, y es que están en absolutamente todas las cosas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, estas gafas que son de plástico tienen contaminantes emergentes, específicamente los conocidos como los BPA, el bisfenol de tipo A y tipo B. ¿Listo? Entonces hay cosas que no son posibles. Recuerdo, hay en el material de apoyo, hay una infografía que yo coloqué sobre un grupo de contaminantes emergentes, los que les mencionaba, los bisfenoles, y ahí se informa de que, o bueno, esa infografía yo la creé con base a un artículo donde informaban que muchos de estos contaminantes, bisfenoles, se encontraban en los juguetes de los niños o se encontraban en ¿cómo se llama esto? En los viveros de los niños, en biberones. Entonces, en Estados Unidos se empezó a regular eso, que ningún juguete, ningún biberón tenía que tener BPAs. Los botilitos, ahí actualmente se está comercializando mucho los botilitos plásticos libres de BPAs. Hay cosas que se pueden enmendar, hay otras cosas que pueda que tarde o pueda que no. Entonces, ese es un aspecto. Otro aspecto es que de pronto ella hablaba mucho sobre las plantas de tratamiento de agua residual, la reutilización del agua residual. Claro, son temáticas que uno presume que en este primer módulo no se van a hablar, pero sí, porque es que el agua potable o las plantas de tratamiento de agua potable están vinculadas a las plantas de tratamiento de agua residual. ¿Por qué? Precisamente por el ciclo de gestión del agua urbana. Entonces, hay una vinculación. Ella hablaba de las posibilidades de reutilizar las aguas residuales. Es decir, ya como lo habíamos visto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ella lo rectificó, el recurso de agua dulce, que es la que nuestra fuente principal para el abastecimiento de cualquier tipo de agua, no solo consumo humano, pues se está escaseando, no tanto
la población que está creciendo y todo eso, sino porque contaminamos y no estamos generando las medidas ni de protección ni de mitigación para eso. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues, así como digamos, se estaba pensando que los hidrocarburos son recursos finitos, es decir, yo puedo puedo excavar en este punto, pero al cabo de 100 años en un tiempo determinado ya no va a haber recursos de hidrocarburos o de minerales en esa zona. Tiene que pasar muchos años, un periodo largo de años para que posiblemente se vuelvan a regenerar, si es que ocurre. Pero estamos hablando de miles de años. Con el agua no, a diferencia de recursos mineroenergéticos, el agua sí puede ser reutilizable, recuperable, entre otras cosas. Entonces, ella hablaba, o vuelvo a rescatar, lo que ella hablaba de la reutilización de las aguas residuales, pero para eso se necesitan dos cosas. Un sistema que trate el agua residual, es decir, que tome el agua residual cruda y la adapte a una calidad medianamente aceptable y seguido a eso un sistema de potabilización para tomar esa agua y volverla pues para consumo humano. ¿Listo? Entonces, todo eso está vinculado. Y otro aspecto que llama la atención es, por supuesto, la inclusión de lo que ella llamaba como energías renovables. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros estamos pensando en hacer, en la construcción verde, en la inclusión de diseño bioclimático en los edificios, para mejor aprovechamiento, entre otras cosas, pues también en las obras civiles y en proyectos como plantas de tratamiento de agua, también se debe incluir la sustentabilidad. Y eso va a ser un tema que vamos a, por supuesto, abordar en la siguiente semana. Entonces, yo creo que podemos dejar nuestra sesión del día de hoy hasta aquí. Me faltó hablar un poco sobre un estudio para ampliar un poco de lo que nos hablaba la doctora sobre los diferentes grupos de contaminantes emergentes, pero si quieren, con eso abriremos la próxima semana. ¿Listo? Y lo vinculamos al tema de la sostenibilidad en este tipo de proyectos. Muchas gracias a todos por haber asistido. Espero que este tema les haya interesado. Mañana mismo voy a colgar en el aula del grupo A esta grabación de esta charla y las ayudas visuales. Cualquier duda que puedan tener durante esta semana o a inicios de la próxima, ya saben dónde pueden contactarme, pueden solicitar una asesoría, pueden escribirme al correo y pues ahí estaré pendiente. No sé si antes de irnos alguien tenga dudas, comentarios acerca del curso. Estoy atenta. No, señora, para mí todo quedó muy claro. Muchas gracias. No, señora, para mí también No, quedó nada, claro. profe, muchísimas gracias. Bueno, Ingeniera, muchas gracias por su tiempo. Una feliz noche. lo mismo, pasen una feliz noche, un feliz de resto de semana. Se cuidan mucho. Feliz noche, ingeniera, que Dios la bendiga. Gracias, profe. Luego. Gracias, profe. Igualmente. Buenas noches. Chao.